En la Biblia los nombres tienen un significado muy especial por la característica de la persona, por las circunstancias en las que la persona nace o por un significado que se le quiera dar a la persona. En la Biblia también Dios aparece con diferentes nombres. En el contexto de esta lección vamos a analizar un poquito la manera como Dios se presenta ante Abraham. Vamos a estudiar un poquito la relación de Dios con Abraham, el cambio de nombre a Abraham y todo ello, por supuesto, con el objetivo de aplicarlo también a la relación que Dios quiere establecer con sus hijos hoy. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, bienvenidos a este espacio de estudio de la Biblia a través de la guía de estudios de las lecciones de la Escuela Sabática. Para este momento el título de la lección es Pacto Eterno y para ello hemos invitado a un amigo, el pastor Eber Piñeiro. Querido Eber, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia y luego del saludo hacemos una breve oración para iniciar. Muchas gracias, Pastor Tito. Es una alegría, un amigo personal. Muchas gracias por estar con ustedes y compartir con nosotros este momento especial aquí en Axiomas. Es un momento donde estudiamos la palabra de Dios y realmente es un privilegio compartir con todos ustedes. Vamos a orar entonces, Eber. Muy bien, oramos, acompáñennos por favor. Bendito Dios Todopoderoso, te agradecemos porque nos das la vida en primer lugar. También te agradecemos por las ricas bendiciones que derramas sobre cada uno. Pedimos tu bendición sobre nuestros amigos que están acompañándonos a través de diferentes medios. Y te suplicamos que bendigas este programa, que al abrir tu palabra comprendamos qué es lo que tienes para nosotros y podamos aplicarlo en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, leo el libro de Génesis, el capítulo 15, versículo 7. Dice, y le dijo, está hablando a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Aquí hay un nombre, aunque en mi Biblia dice Jehová, hay otras versiones se traduce Yahvé, es el nombre con el que se presenta. Y por eso vamos a iniciar hablando un poquito del nombre de Dios, el nombre más usado en la Biblia. Se usa más de 6,000 veces este término. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver esto con el carácter de Dios y su, digamos, su esencia? Muy bien, la verdad es que la pregunta es sumamente importante porque al comenzar inmediatamente tenemos un nombre, el nombre Jehová. En español es el nombre más utilizado, ¿no? Porque algunas versiones ponen Yahvé, alguna versión pone Jehová también. La verdad es que no se sabe exactamente la pronunciación de este nombre que es conocido como el tetragramatón. Tetra viene de 4, ¿no? 4 gramas, es decir, 4 consonantes. Es muy importante entender que en el hebreo, en realidad, la mayor parte de las palabras son de 3 consonantes, pero esta palabra tiene 4. Y además de eso, las vocales eran desconocidas porque no era pronunciado. Los antiguos hebreos y posteriormente los judíos no pronunciaban el nombre porque lo tenían como muy sagrado. Así que se perdió la vocalización del nombre Yahvé. Entonces comenzar. Podrían ser, digamos, estas consonantes se la translitera como la Y, como la H, como la W y la Y. Y la H nuevamente. Perdón, y la H. Ajá. Y la H. Y el hebreo normalmente no la pronunciaba con esas palabras, Sí. sino usaba la palabra Adonai para Sí. poder expresarse, ¿no? Cuando en Deuteronomio, por ejemplo, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Exactamente. Utiliza eso. Bueno, ¿y qué es lo que significa este término? Muy bien. Las palabras en hebreo son crípticas, es decir, son pocas, pero significan mucho, ¿no? Tienen un significado muy amplio. Son polisemánticas, ¿no? O sea, una palabra puede tener muchos significados. En el caso de Yahvé o Jehová, utilizamos la palabra Jehová, que está en las versiones Reina Valera, que las usamos más. Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová, y le confirma, ¿no? Soy el que soy. Viene del hebreo, del verbo hebreo
hayá, que significa ser Sí. o existir. Entonces, como está conformada, no se sabe al 100%, pero los eruditos han llegado digamos, han llegado a comprender que se refiere a una persona autoexistente. Es el ser que tiene vida en sí mismo y existe, permanece existiendo. Es muy interesante, es el dueño de la vida, es el que da la vida y es el que existe o autoexiste. Nadie le da vida, él tiene vida en sí mismo y da la vida, ¿no? Y ese es el nombre con el que se presenta, como dijiste anteriormente, cuando Moisés le pregunta si yo voy a Egipto y me preguntan quién te envió, y dile yo soy el que soy, yo soy me envió, y ahí hace, diríamos, un respaldo a ese consenso que existe de que el tetragramatón, Yahweh, Jehová, estaría en relación con el verbo existir, Exacto, ser, ¿no? exacto. Bueno, entonces ahora Dios se presenta con ese nombre a Abraham, y luego él, cuando comienza a tener ya una relación de pacto, él utiliza otro nombre y otros nombres posteriormente, pero uno de los nombres interesantes que aparece en la Biblia también, que es conocido, pero se lo resalta ahora en nuestra lección, el Shaddai. Sí, aparece, ¿no? Ahí en el capítulo 17, cuando en el versículo 1 inmediatamente, ¿no? Dice, y me gustaría poder compartir, Sí, ¿no? sí, sí. 17, 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí vemos una segunda aparición donde realmente vemos una otra cualidad del Señor. El Shaddai, el término hebreo que usa, que se ha traducido normalmente como el Dios Todopoderoso, ¿no? Ujú. Hay también, como les dije, a veces el hebreo es un poquito, digamos, muy condensado, muy condensado. Algunos dicen sí, viene del verbo shat más ay, o viene el sh más dai, que refleja fortaleza, el fuerte. Algunos dicen el que tiene fuerza en sí mismo. Por lo tanto, digamos que la traducción normal que se le ha dado de todopoderoso sería la más aceptada. Incluso el gran comentarista judío Maimónides, él dice que efectivamente está relacionado con la fortaleza de Dios. Ahora es interesante, ¿no? Si Dios, algunos dicen, no, un nombre no importa. Sí importa, a Dios le importa nuestro nombre y le importa su propio nombre. Que ¿no? después vamos a hablar un poquito de por qué justamente Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Exacto. Ahora, Ever, cuando hablamos de este término, el Shaddai, y acá la Biblia lo traduce como el Todopoderoso, en Sí. el contexto en el que Dios se acerca a él y le va a hacer una promesa, ¿cuán importante es este término que Dios, que Dios utiliza, ¿no? Porque era 99 años y le iba a decir que él iba a tener hijos y él iba a ser padre de una descendencia numerosa. ¿Cuán importante es ese término allí? Bueno, realmente, si Dios es todopoderoso, Él puede todo, ¿no? Él puede absolutamente todo. Inclusive a alguien que está cerca de la muerte, convertirlo en padre. A una mujer que ha sobrepasado hace años lo que nosotros llamamos la tercera edad, ni siquiera está en la mediana edad, que ya una mujer de mediana edad es difícil que pueda tener hijos. Ya es una mujer, la esposa de Abraham, Sara, ya es una mujer que ha sobrepasado la tercera edad. El propio Abraham, como dice Pablo más adelante, ¿no? Ya estaba casi muerto, dice, y casi muerto lo convirtió en padre. Es por eso la seguridad que le da Dios Todopoderoso, ese Dios Todopoderoso, el que lo puede todo, puede convertir a Abraham en padre, no importa la edad que tenga. Ahora, así como Dios se presenta ante Abraham como un Dios todopoderoso en momentos cuando el ser humano podría ver cosas imposibles, cuán importante es entender que ese mismo Dios está también con la disposición de mostrarse a sus hijos hoy por encima de las imposibilidades humanas. Sí, y tal vez es una primera aplicación muy buena. Me gusta esa palabra, por encima de las imposibilidades humanas. Porque muchas veces nosotros pensamos, hay cosas que no podemos hacer, evidentemente. Nosotros los seres humanos hay cosas que no las podemos hacer, pero tenemos un Dios todopoderoso.
El Shaddai. Y si tú te das cuenta, muchos cantautores cristianos han escrito canciones. Hay una canción usando ese nombre. ¿Por qué? Porque es para nosotros un consuelo saber que ese Dios lo puede todo. Y cuando decimos todo, abarca todo. Y en la experiencia de Abraham lo vamos a ver. Todo implica lo imposible para el ser humano. Queridos amigos, vamos a ir a una breve pausa. Enseguida vamos a volver a hablar un poquito acerca del tema del nombre de Abraham, por qué Dios le cambia el significado de los nombres, y luego vamos a ver la importancia de todo aquello para la relación que Dios quiere establecer con sus hijos. Ya retornamos con Axiomas. Estamos hablando sobre el pacto eterno, en este caso haciendo alusión al pacto que Dios hizo con Abraham, acercándose de una manera tal que Abraham pueda entender con quién se está relacionando. Primeramente presentándose como el yo soy, luego como el Dios todopoderoso, y luego viene una etapa de ver en la que Dios le habla sobre la identidad de Abraham y le propone o le establece un cambio de nombre. ¿Cuán importantes son los nombres en la Biblia? ¿Cuán importante, por qué Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham? ¿Qué significan también? En breve. Muy bien. En primer lugar, ¿por qué son importantes los nombres? Los nombres reflejan el carácter. Los nombres de Dios reflejan aspectos del carácter de Dios. En la Biblia, Dios se presenta con varios nombres. Nosotros hemos hablado de por lo menos 2 nombres. El nombre propio general de Dios, que es Jehová, y un nombre que aparece aquí, y que aparece pocas veces, pero en lugares significativos, como el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. En el caso de los seres humanos, el nombre en el Antiguo Testamento refleja una característica destacada de ese ser humano. Y cuando esa característica podríamos decir, tiene un tinte negativo, y si Dios tiene un plan para ese ser humano, le cambia el nombre. Tal fue el caso de Jacob, que significa suplantador o engañador. Y le dijo, tú no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios y los hombres y vence. O que Dios tenga un propósito mayor. Para ello. Y en el caso de Abraham. Exacto. En el caso de Abraham, Abram, así directamente, Abram significa padre enaltecido, ¿no? Abram, padre enaltecido, padre elevado, ese es. Pero digamos sí, Abraham era un padre elevado porque mucha gente lo seguía, y tal vez simbólicamente. Entonces Dios dice, tú no solamente vas a ser un padre enaltecido, sino que vas a llegar a ser padre de multitud. Entonces, haciendo un juego de palabras, Abraham significa padre de mucha gente, padre de mucho pueblo. Por eso es que es traducido como padre de multitudes. En realidad, ¿no? Literalmente es padre de mucha gente. Ra, mucha, y Ham, gente o pueblo, ¿no? Padre de mucha gente. ¿Por qué? Porque él iba a ser, en un sentido literal, el padre de todos los israelitas hasta el día de hoy, y también en un sentido espiritual, el padre de todos los hijos de Dios, aquellos que por la fe, que son miles de millones, aquellos que por la fe llegan a ser hijos de Dios. Ahora, Eber, él tenía 99 años. Sí. Ahí él estaba recibiendo el cometido, la promesa de cambiarse de nombre, y ahora yo me pongo a pensar en la sociedad en la que él se movía. Vamos a imaginar que él ahora parece que va a ser padre de mucha gente. ¿No era exponerse el ridículo un poco a esa edad, comenzar a decir, bueno, ahora ya voy a ser padre de multitudes y a partir de mí van a haber decenas de descendientes? ¿Cómo podemos explicar ese hecho de que él no solamente acepte, sino él termine abrazando esa concepción? Ahí entramos en un aspecto teológico fundamental, la fe. ¿Por qué Dios eligió a Abraham, o Abraham al principio, allí en Ur de los Caldeos? Desde el principio, hay un libro que tal vez algunos lo conocen, Patriarcas y Profetas, dice que él desde el principio demostró una fe distinta a las demás. Y Pablo en Hebreos dice, ¿no? Él por la fe es que salió. Sí. O sea, el elemento fe y Abraham es inseparable en la Biblia. Exactamente. Tanto es así que él llega a ser un sinónimo de la fe. Y padre de la fe. Y padre de la fe, ¿no? Entonces el elemento aquí clave es la fe. Abraham
tenía fe en Dios y le creía a lo que Dios decía. Y no tuvo miedo al rechazo, ni tampoco al ridículo, ¿no? Porque hoy en día los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Si hay algún adolescente tal vez en nuestra audiencia, una de las palabras comunes que utilizan los adolescentes es ridículo, ¿no? Ah, qué ridículo. Y la verdad es que mucha gente le tiene miedo al ridículo, pero Abraham no. Porque Abraham sabía que el Dios que le estaba hablando era el Dios todopoderoso, que podía todo por encima. ¿Y cómo podemos explicar ahora el tema del pacto? Ya, Dios le cambia el nombre, en ese nombre ya estaba involucrado el elemento fe de él porque tenía que exponerse ante digamos, ante la sociedad que él había aceptado un pacto. ¿Qué implicaba ese pacto? Vamos a ir introduciendo ahora porque en las siguientes lecciones se va a enfatizar más en detalle qué implicaba ese pacto de Dios con Abraham. Dios le dice, yo te voy a hacer padre de multitudes. Y más adelante en 19 dice, porque yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a su descendencia a obedecerme, a amarme, ¿no? Y este pasaje es realmente significativo, porque ahí dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué tiene que ver el pacto con los nombres? Primero, ¿quiénes son los que hacen pacto? ¿Quiénes son? Es el Dios verdadero, único, todopoderoso, y un hombre que es cambiado su nombre, ¿para qué? Para que refleje nuevamente una característica que Dios quiere. Padre de multitudes, espirituales y también materiales. Es decir, Dios le da a Abraham la descendencia física y también una descendencia espiritual que hoy somos nosotros y tal vez también los que nos siguen, ¿no? Los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo. Abraham se convierte en padre de la fe por la fe. Nosotros seguimos a Dios por la fe. Y todos los que creen en Dios es por la fe, el elemento clave. Y el pacto de Dios con Abraham fue por la fe. Y ese pacto tenía que ser cumplido. Y Dios cumplió su pacto, su parte. Y aunque Abraham se equivocó algunas veces, Dios continuó siendo fiel. Hay tres elementos interesantes, ¿no? En este proceso del pacto, Dios se acerca a Abraham. Correcto. El acercamiento. Sí. Luego hay una orden. Una orden. Debe demostrar a través de la obediencia el cumplir la orden. Y luego viene la promesa. Exactamente. Es interesante que en la experiencia ya lo vimos en el caso de Noé, ahora en el caso de Abraham, pero ¿cómo podemos nosotros eso ahora aplicarlo a nuestra vida actual? ¿Cuál sería ese ofrecimiento que Dios nos hace ahora a nosotros o la promesa que Dios nos hace a nosotros? Dios varias veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice buscadme, buscadme, búsquenme y viviréis. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Número 1, la iniciativa es de Dios. Número 2, la orden de buscarnos no es una orden egoísta. O sea, Dios sabe que cuando Él nos da una orden es para nuestro propio bien. Es como un padre que le dice al hijo, hijito, no cruces la calle solo. El niño está con 3, 4 años aprendiendo a andar. Y le dice, hijo, obedéceme, no te desprendas de mi mano. Espérame para cruzar la calle. ¿Es porque quiere su mal? No, está preservando su vida. Y ahí viene la orden y la razón de la orden de Dios. Siempre la orden de Dios será para preservación de vida. Y obviamente la respuesta del ser humano. Queridos amigos, al estudiar la experiencia de Dios con su pueblo y en este caso con Abraham, nos ayuda a entender el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros. Basado en su amor y en su misericordia, Dios busca establecer pactos, convenios, acuerdos con el ser humano y en este caso con Abraham. Incluye hasta el cambio de nombre. El cambio de nombre representa el cambio de identidad, cambio inclusive hasta de la manera de pensar, del carácter y tal vez cada uno de nosotros también necesitaría en algún momento esperar de parte de Dios que Él pueda cambiarnos el nombre, pero no físicamente, no literalmente, sino en la manera de cómo nosotros pensamos y cómo queremos relacionarnos con Él.
Estamos en la parte final casi de nuestro estudio, casi siempre nos falta tiempo cuando hablamos de estos temas, pero vamos a volver en unos segunditos, Ever, ya para la conclusión de este tema. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, El Pacto Eterno. Estamos ya en la lección número 4 de nuestra serie de estudios de la promesa, el eterno pacto de Dios. Gracias, Ever, por compartir este momento con nosotros, con la audiencia, con nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, de algunas redes sociales también. Y queremos ya concluyendo algunas consideraciones finales. Gracias, Tito. Para mí ha sido un privilegio, como siempre, compartir este momento. Hay algo que se quedó tal vez en el tapete. ¿Qué tiene que ver el nombre con el pacto, el nombre de Dios? Porque los que hacen el pacto es importante saber quiénes son. Solamente a manera de ilustración, hace un tiempo atrás escuchaba una conversación en el avión de dos personas que aparentemente eran funcionarios de alguna institución pública. Y comentaban, bueno, y nuestra empresa de petróleo boliviana, que es Yacimientos, está haciendo un convenio con Petrobras, decía, ¿no? Y el otro decía, bueno, pero Petrobras, ¿cuán importante es? Decía, no, o sea, ¿qué tiene que ver? Y el otro le explicó y le dijo, por si no sabes, Petrobras es la cuarta empresa petrolera en el mundo. Nos conviene hacer convenio con ellos porque nos van a ayudar a poder trabajar en la exploración, luego la explotación y finalmente la venta, ellos mismos nos pueden comprar. En fin, explicó bien cuál era la importancia de la alianza entre esas dos empresas. Nuestra empresa más importante boliviana con la empresa más importante del país hermano, y él mencionó que era la cuarta empresa de petróleo en el mundo, Entonces yo me quedé pensando, realmente es importante saber con quién hacemos un pacto, un convenio. Y trasladado ahora a la vida espiritual, ¿quién quiere hacer pacto con nosotros? No es un fulano, por decir así en palabras comunes, es el Dios del universo. Y se le presenta a Abraham como el Dios todopoderoso. El Dios Jehová, el Dios todopoderoso, el Shaddai, le dice, quiero hacer un pacto contigo. Los resultados de ese pacto se ven hasta el día de hoy, por eso es el pacto eterno. Hasta el día de hoy. Y quien más gana en esto es el ser humano. Queridos amigos, queridos hermanos, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Que esta promesa que Dios le hizo a Abraham, que en realidad no la hizo solo a Abraham, sino a la humanidad a través de Abraham, que pueda ser tuya, que pueda ser mía, para hacer un pacto permanente con el Señor y podamos gozar de las bendiciones de ese pacto perpetuo que Dios tiene a disposición nuestra.